perfecto. Bueno, hoy vamos a analizar, chicos, y vamos a ver un poco de la actualización de lo que ha sucedido bueno, desde el día que caímos, de los 21.400 hasta la siguiente zona de demanda donde se ha detenido el precio. Y a partir de aquí, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es ver cuáles son los posibles escenarios bajo los cuales nosotros vamos a trabajar, tomando en cuenta dónde el precio se detuvo, dónde está teniendo reacción y en dónde hemos visto que el precio ha tenido un intento de recuperación. Todavía estamos estamos a 28, le faltan 2 días al cierre mensual, y yo creo que realmente el cierre mensual es uno de los cierres que nosotros tenemos que darle un poquito de importancia. Voy a tratar de ocultar toda esta información que tengo acá. Permítanme un segundo. Para que podamos ver el gráfico un poco mejor. Permítanme. Vamos a ver si meto esto en una caja. Ok, eso quedó ahí. Y permítanme, aquí tengo más rectángulos. Esto lo meto acá. Aquí, ok. Ok, ahí está. Entonces vamos a ver nosotros qué es lo que está sucediendo. Y para saber qué es lo que está sucediendo, nos vamos a alargar un poquito el gráfico y vamos a ver lo que es un gráfico mensual. El gráfico mensual no tiene un buen panorama. ¿Por qué razón? Porque se supone que nosotros, bueno, dentro de lo que sería toda la gráfica, por así decirlo, nosotros habíamos conversado que el mercado tenía que venir a mitigar zonas dentro de una estructura correcta del precio. El problema es que si nosotros observamos un gráfico mensual y nosotros determinamos dónde se da la estructura macro del gráfico, nosotros vamos a volver y retomar y decir, bueno, a partir de aquí, que era el primer máximo que teníamos en la zona de los $20,000, nosotros íbamos a tener esa primera zona dentro del mercado en donde a partir de ahí se tenía que romper ese máximo para poder nosotros haber tenido un cambio de estructura dentro del precio. En donde a partir de esta zona, cuando el mercado rompe el nivel de los 18, bueno, el nivel de los 19.600, casi los $20,000 aproximadamente, el precio debió haber regresado a mitigar la zona donde se ejecuta el muro de órdenes que impulsan al mercado al alza. Y si nosotros tratamos de determinar, aquí en la parte donde yo no quiero asustar mucho a ustedes, es de que yo quiero que nosotros entendamos que la vela que culmina, por así decirlo, la última vela bajista que nosotros tenemos es esta, ¿verdad? En donde nosotros vemos que la última vela bajista lo que hace es que dentro de un gráfico macro, lo que hace regresar a mitigar esta zona que hace la primera ruptura del primer cambio estructural dentro de ese gráfico. Aquí vemos que el mercado rompe estos máximos, perdón, que teníamos en esta zona, los rompe en esta área y a partir de ahí él vuelve a mitigar esa parte. A partir de aquí estamos bien. Lo que pasa es que a partir de esta zona es donde se genera la incertidumbre, porque, ok, ya sabemos que esta zona es una zona que ya se mitigó, es una zona de mitigación, donde se marcaron estos mínimos reales de aquí, que lo que hicieron fue venir únicamente a corroborar la demanda que había en esta parte, en la zona de los $3,000 aproximadamente. A partir de esa zona nosotros tenemos un nuevo cambio estructural en donde si nosotros nos vamos a una gráfica semanal, la última vela bajista que nosotros tenemos en esta zona, bueno, era esta, es la que yo les decía que mitigaba este order block que generaba el primer cambio estructural dentro de esta tendencia bajista que traíamos o correctiva. Nosotros tenemos que mecanizarnos en algo. Este mismo movimiento correctivo es el movimiento correctivo de mitigación de este impulso alcista. Este impulso alcista tiene su movimiento de mitigación o su movimiento correctivo. Por ende, este nuevo movimiento que se genera al alza, que hace un cambio estructural, también debería de tener su mitigación. Entonces, por estructura de mercado, nosotros sabemos que el precio debe empezar a rondar en esta zona, ¿verdad? Ok,
Esto no es porque la noticia, por fundamental, no importa. O sea, por estructura, sabemos que el mercado tiene que ir a esa zona en algún momento. Porque si el mercado sube a partir de donde estamos, y ejemplo, se va a 30, 40, 50 mil dólares, un ejemplo, tristemente, eso acorta una probabilidad de ir a buscar 100 mil dólares para el próximo halving. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a esa zona. Y entonces, esa zona es la que nosotros tenemos que tratar de detectar, ¿verdad? Y si nosotros vemos, a partir de acá, las zonas más o menos que no se han logrado mitigar, vamos a buscar esta última vela, por ejemplo, esta última vela alcista que tuvimos aquí. A partir de ahí, nosotros vemos que el mercado, vean lo que hace. Bueno, el precio viene dentro de una nueva tendencia correctiva, en donde aquí se da la ruptura de este máximo. O sea, aquí, en esta vela semanal, es donde se genera el interés comprador, que lo que hace es romper la tendencia dentro de la temporalidad más baja que vamos estudiando. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que nosotros observamos? Bueno, lo que nosotros observamos en esta zona, permítame, es de que el mercado hace el cambio estructural y regresa a mitigar el order block. Entonces nosotros decimos, bueno, a partir de ahí estamos bien. Estamos bien. Entonces, ¿dónde deberíamos nosotros de regresarnos, por así decirlo? Bueno, a partir de que el mercado hace esta ruptura, véanlo bien, y el mercado mitiga este cambio estructural, él aquí nuevamente nos hace otro quiebre estructural, otro chain of character en esta zona, pero ¿qué pasa? Que el mercado no baja a mitigar esos niveles. Entonces, nuestra tarea de nosotros es detectar dónde está la zona en donde a partir de ahí el precio nos regresa. Y para eso nos vamos a bajar un poquito más de temporalidad. Ya sabemos que nosotros tenemos que encontrar el order block dentro de toda esta zona que nos genera este cambio estructural. ¿Por qué tenemos que bajarnos de temporalidad? Porque para poderlo ver de forma más concreta o de forma más clara, tenemos que ver cómo se trabajó esa vela semanal, en donde esa vela semanal tiene 7 velas diarias. Entonces, a partir de esta área, nosotros vamos a ir a las velas diarias. Y nosotros vamos a tratar de encontrar, vean efectivamente ustedes, a partir de ahí el mercado regresa, inclusive vean cuántos días pasa en esa zona, hace un nuevo intento, vuelve a corregir y a partir de ahí hace un cambio estructural. El problema es que aquí hay una zona de imbalance, en donde el precio a partir de aquí sube, pero no mitiga. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Si nosotros vemos en esta vela alcista, vemos que se ha mitigado casi en su totalidad. Vamos a creer nosotros que aquí el mercado regresa a corregir casi toda esa vela alcista, que es una vela importante porque tiene volumen, pero el mercado sí va a mitigarlo. Eso nosotros lo vamos a ver en una temporalidad más baja. Sin embargo, esta vela, por ejemplo, que tenemos aquí nosotros en esta zona, vamos a marcarla toda, vemos que no tiene una mitigación. Inclusive si nosotros tratamos de observar dónde se genera el impulso también acá en esta zona, que nos hace este nuevo cambio estructural aquí, vamos a ver que también tenemos una zona ahí posible de interés en los 10.500, 10.800 dólares aproximadamente, donde el precio va a llegar y se va a devolver. Bueno, no tenemos una ciencia cierta porque no tenemos la profundidad de hasta dónde va a cubrir el mercado, pero sí nosotros podemos tratar de saber de que por lo menos estamos cerca de la zona en donde, no lo voy a llamar un suelo, porque el suelo no es este. El suelo es, vamos a ver, si nosotros nos ponemos a estudiar un gráfico, el suelo de Bitcoin son estos niveles, los 2.000, los 3.000 dólares, esos son los 3.700. Estos son los suelos que el precio nos ha marcado. Esto simplemente es una mitigación de una zona de una zona de demanda que no se cotizó nuevamente, o sea, que no se confirmó el interés en esa zona. Perfecto. Entonces, si nosotros
Lo primero que tenemos que entender es hasta dónde podríamos caer. Y nosotros tenemos que estar claros, porque es que adivinos no somos, que bueno, tenemos la zona de los 13.000 como un order block posible, tenemos la zona de los 10.000 y tenemos la zona de los 9.000. En toda esta zona nosotros tenemos que ver algún tipo de patrón de reversión. ¿Por qué? Porque son las zonas que el mercado nos ha dicho, por la trascendencia que tiene, en donde se ha posicionado la demanda dentro del activo. Si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, lo que nosotros tenemos que ver es de que, ok, perfecto, ¿qué necesitaría Bitcoin, por ejemplo, para hacernos el cambio nuevamente de esta estructura? Supongamos que el precio, qué sé yo, a partir de aquí hace un rango. Supongamos que el mercado a partir de aquí sube por encima de los 21.500. Supongamos. Eso únicamente nos daría una probabilidad de un posible retroceso que debería el mercado devolverse a la zona de los 16, pero esto es un gráfico semanal. Y en las cripto se da mucho el fenómeno de la toma de liquidez. Y la toma de liquidez es que el mercado regresa a tomar la liquidez que deja en las partes bajas. Eso coincidiría con una mitigación del order block más cercano que podamos tener y que a partir de ahí nosotros tenemos que darle un poquito de pauta. Perfecto. Pero obviamente eso es un gráfico de una temporalidad muy grande. Nosotros tenemos que tratar de bajarnos de temporalidad para poder ver en cómo vamos a operar, porque es que ustedes no van a operar en un gráfico semanal, ustedes van a operar en gráficos de 4, 1, 15, 5 minutos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Y qué es algo importante? Bueno, nosotros tenemos que ver que la oferta empieza a ver, que la oferta empieza a observarse a partir, por ejemplo, de estos niveles más o menos. Lo voy a marcar yo desde aquí. Desde aquí, aproximadamente desde esa zona. Eso es mayo 2022. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros lo que vemos es que hay un interés creciente dentro del activo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que conforme el precio va cayendo, los inversores van teniendo mayor interés por comprar ese activo. Este volumen, lo único que nos indica es de que, bueno, el mercado, el precio o la caída está siendo comprada. Lo que pasa es que recuerden que va a haber una zona de demanda, que es donde están posicionadas las órdenes pendientes de compra, que es lo que nosotros vamos a buscar. Por la parte alta buscamos órdenes pendientes de compra y por la parte baja órdenes pendientes de venta. Entonces, si nosotros sabemos que a partir de mayo del 2022 empezó a salir la oferta, ¿por qué? Porque hay una oferta que nos hace que el precio corrija y a partir de ahí empezamos a ver demanda, un aumento del volumen. Esta vela de acá, del 7 de noviembre, es una vela que para mí es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan, con el volumen que tiene esa vela y con el cuerpo que tiene, el mercado debió haber caído más. Sin embargo, el precio llegó hasta la zona de los $16.000. Creo que cayó como a los 15.000 algo. Pero si nosotros observamos con el volumen que esa vela tiene, vean, vamos a ver. Vean la comparativa con esta vela, por ejemplo. Vean el volumen y vean hasta dónde cae el precio. Cae desde los $26.000, cae hasta los $17.000, o sea, casi $10.000 en una vela semanal. A partir de aquí, el precio cae desde los 21, cae a los 15, cae la mitad. Pero lo que vemos es el volumen. Es una vela que relativamente por volumen debió haber caído el triple de lo que cayó acá. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esa vela semanal a nosotros? Bueno, que a pesar de que es una vela que tiene cuerpo, tiene la vela, hay volumen, hay oferta, para que el precio no haya caído tanto, significa que esas ventas de cierta forma fueron equilibradas. Lo que quiere decir es que hubo un interés dentro de esas ventas que hizo que el mercado no cayera tanto. Ok, ahora nosotros, bueno, vamos a ir un poquito en el pasado y yo les decía, yo tenía marcado el nivel de los 16.000,
$200 aproximadamente. ¿Por qué? Porque a partir de que el precio subía en esta zona, vemos que ahí fue donde el precio reaccionó y hizo su movimiento de continuación alcista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en esta parte hay, porque lo estamos viendo porque el precio se ha detenido, hay todavía demanda en estos niveles. Hay todavía demanda. Que vean que aquí me gustaría agrandar un poquito más esta vela, por ahí. Hay todavía demanda. Ok, vemos que a partir de esta zona el mercado se ha lateralizado y ha seguido cayendo. Pero muy importante, vean cómo a partir de esta caída, la siguiente zona de demanda, el volumen de venta baja, o sea, la presión vendedora baja. Y el cierre semanal fue un cierre semanal que no podemos obviar. ¿Por qué razón? Porque por patrones de vela, es una vela que tiene bastante absorción por la parte baja, hay una demanda que hace que la presión vendedora no la supere y vemos que aparece el volumen de compra. Obviamente esta vela que está ahorita está en desarrollo, sin embargo yo creería que esa vela semanal, la actual, no va a cerrar así. Yo creería que va a cerrar por encima de los precios que estamos cotizando. ¿Por qué razón? Porque hemos presenciado que en esta parte de abajo hay interés. Hay interés. El mismo interés que yo les conversaba a ustedes en esta zona. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, es que aquí hay interés, por eso el precio llega, reacciona, llega, reacciona, llega, reacciona. Ok, aquí vemos que el precio ha llegado en 4 ocasiones con intención de generar una ruptura en esa parte y el mercado no logra batir el precio de los $15,500 aproximadamente, pero que también tenemos que nosotros ser objetivos. Que este intento insistente de que el mercado penetre una zona de demanda, lo único que genera es liquidez por la parte de abajo. Es lo único. ¿Por qué? Porque el precio no ha llegado realmente a un order block importante que nosotros digamos el precio. Porque, a ver, ¿qué necesita el mercado para que nosotros podamos ver? Y aquí es donde yo quiero ser un poquito insistente. Vean, por ejemplo, en esta zona, cuando el mercado llega y toca el order block, vean cómo el precio se dispara y llega hasta los $25,000. Eso es un gráfico semanal, donde el precio sube, mitiga y a partir de ahí reacciona. Como esto es un gráfico semanal y no tenemos un desarrollo importante, nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, me voy a ir a un gráfico diario para que lo puedan apreciar un poco mejor. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo va a reaccionar en esta nueva subzona, así le vamos a decir, el mercado. Si el mercado a partir de donde está, en el siguiente impulso alcista que tenga, porque lo va a tener, no supera los $21,400, lo que va a suceder es que a partir de una zona de interés que nosotros podamos buscar en estos niveles, que ahora la vamos a tratar de detectar, el precio lo que va a hacer es ir a tomar nuevamente, va a ir a tomar la liquidez y va a ir a buscar su siguiente zona de interés. ¿Dónde? Aproximadamente en estos niveles. Lo que pasa es que la gente cree que, bueno, el precio a partir de donde está le va a ser así. Y no, ¿por qué razón? Porque el mercado o el precio se ha metido en un lateral. Y un lateral lo que significa es que hay interés dentro del precio. Y seamos objetivos, vuelvo y repito. ¿Qué ha pasado cuando el precio se ha ido a laterales? El precio siempre termina teniendo rebotes. Vemos aquí dio el último rebote al alza, porque yo les decía a ustedes en esta zona que vean que realmente duró. Estamos hablando que entramos ahí en septiembre y salimos de ahí en octubre. O sea, septiembre, octubre, un mes aproximadamente dentro de ese lateral para que pudiésemos nosotros tomar toda la liquidez que había por la parte alta, que fue una liquidez que se generó. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en estos máximos de acá. Pero como es un rango, también había liquidez por la parte baja. Entonces, cuando el precio se empieza a tambalear o a meter en esos canales compresivos, nosotros tenemos que ser claros de que aquí hay liquidez por abajo y aquí hay liquidez por arriba. Lo que pasa es que por tendencia tenemos que entender de que
La probabilidad más grande es de que después de una toma de liquidez por ambas partes, el mercado va a ir a buscar su oferta por tendencia, o sea, se va a mover por tendencia. Entonces, bueno, ¿qué nosotros tenemos que tratar de ver? ¿Dónde van a estar las zonas de interés dentro de este nuevo lateral que van a hacer que el mercado, bueno, caiga nuevamente a la siguiente zona? ¿Por qué? Porque él va a ir a buscar esa liquidez que ha dejado ahí, pero ya les voy a decir por qué. Y para eso me voy a hacer el gráfico un poquito más pequeño. Si yo reduzco esto, nosotros tenemos que tratar de buscar dónde se ha generado ese movimiento que nos ha generado el cambio estructural. Y si nosotros vemos, este cambio estructural se genera en esta zona, aquí. A partir de que el mercado rompe ese mínimo, ok, tenemos que buscar ahora nosotros dónde se ha desencadenado ese movimiento agresivo a la baja sin mitigar. Y nosotros vamos a agarrar esta vela bajista que tiene aquí, que en teoría es la que no tiene mitigación, es la que está un poquito más fuerte en esa parte, y la vamos a extender hasta donde llevamos el rango. Esto lo vamos a marcar de color rojo, y a esa zona, de momento, nosotros le vamos a llamar nuestra zona de oferta. Entonces, aquí existe una probabilidad en donde el mercado tiene que ir nuevamente a buscar esta zona. No sé, obviamente no sé con qué profundidad va a penetrar el muro de orden, pero a esta zona, porque él tiene que, uno, tomar la liquidez de esta parte, y dos, tiene que mitigar el order block bajista que se generó en un gráfico de 4 horas. Si por X o Y razón, la única probabilidad a partir de donde estamos de que el precio ya no caiga más, es de que a partir de donde estamos, el precio vaya a romper este máximo de los $21,400. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a hablar de los escenarios bajo los cuales vamos a trabajar. Si nosotros observamos que a partir de ese rebote alcista que se va a dar, ¿por qué se va a dar? Bueno, estamos teniendo los factores que nosotros con análisis técnico empezamos a buscar. Un acercamiento de medias móviles de 50 y 200, el precio empieza a lateralizarse, vemos que cada vez que intenta romper el soporte, el precio es rechazado, etc. Sin embargo, el mercado van así, pero es que no cae, pero no sube. Sí, pero estos intentos de ruptura del soporte es un interés de compra, que obviamente no sabemos quiénes son los que están comprando, pero estas personas, yo les decía, estas personas que están comprando acá, obviamente fueron las personas que vendieron en esta parte. Yo pensé cuando estábamos acá que podríamos subir un poquito más, a 21,800, 21,900 más o menos, sin embargo teníamos marcada la zona, la que íbamos a trabajar y que a partir de ahí íbamos a corregir, pero pues no se dio. Entonces, ahora vamos a trabajar con este nuevo muro de órdenes que tenemos acá, que es el que nos ha dejado la última vela bajista que tiene fuerza, tiene volumen, y esa es la con la que nosotros vamos a operar. Ok. Ya sabemos y tenemos claro que aquí lo que se está generando en toda esta parte es liquidez. Todo lo que sea por encima de estos máximos es liquidez. Liquidez, liquidez, liquidez que el mercado va a ir a tomar. Si nosotros observamos que se está dando una compresión del precio, ¿cómo sé que se está dando una compresión del precio? Porque veo que hay una cercanía entre ambas medias móviles, la lenta y la de 50 periodos. Entonces esto se va a desencadenar y en algún momento va a hacer una fuerte ruptura al alza, pero ¿hasta dónde? De momento hasta toda esta zona. Lo quiero dejar hasta esa zona. Entre los 18,500 hasta el order block que empieza a partir de los $19,500 aproximadamente. Zonas donde en mi caso personal y en el caso de los chicos del grupo privado vamos a empezar a operar posiciones en corto, no antes de esta zona. No antes de esta zona. ¿Por qué razón? Ok. Porque si nosotros nos llegamos a equivocar, y el precio rompe este máximo, nosotros tenemos que tener un distanciamiento en el precio
que cuando el precio suba no perdamos los stop, pero que sí nos dé chance en la mitigación de ese cambio estructural de poder ganar dinero. ¿Por qué razón? Porque si el mercado rompe este máximo, él tiene que volver, porque sí, a mitigar ese order block que ha generado ese cambio de estructura. Esto nos da un chance de ganar en ese corto. Pero entre más arriba nosotros agarremos el precio, porque es que ustedes necesitan estar dentro del mercado y no saben esperar, entonces lo que va a suceder es de que vamos a ir perdiendo los stop y no es el objetivo. El objetivo es que nosotros calculemos un stop que sea rentable para nuestra operativa y para nuestra gestión de cartera, porque yo sé que no es lo mismo un 5% de una cuenta de 100,000 que de una cuenta de 100. Lo que pasa es que el impacto a nivel psicológico tiene que ser el mismo y el cuidado a nivel operativo tiene que ser el mismo. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que tener claro. Zonas donde vamos a buscar cortos a partir de los 18,500 hasta los 9,700 aproximadamente. Yo les voy a decir ahora por qué. Ok, si nosotros tratamos de calcular a través de la herramienta del Fibonacci esta caída, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros calculamos esta caída y tenemos que el mercado, a partir de donde está, vean qué importante, a partir de donde está 0% y el 100%, que es la culminación de la caída, y ha llegado nuevamente a una zona de interés, lo que nosotros necesitamos a partir de ahí es ver una mitigación de esa zona. ¿Y hasta dónde? Bueno, hasta como mínimo el 382 de nuestro Fibonacci. Yo les he dicho a ustedes que yo he agregado un nivel que es el 33, que es donde yo trato como ya de ir calculando mi segunda orden de relleno, porque nosotros hacemos una distribución de cartera para ir rellenando la posición. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que calcular que al momento de darle nosotros ese 5%, que vean que es bastante, no nos saque. ¿Y qué necesitamos nosotros? Que como mínimo nuestro stop quede por encima de $20,700, que es el último máximo que nosotros nos marca el mercado en esta zona. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser muy estratégicos para podernos posicionar en corto dentro de esta parte del mercado. Porque entre más amplitud le demos, más nos va a arrastrar el precio. Y la idea es que estemos lo más cerca de ese dip, por así decirlo entre comillas, en donde el mercado va a dar un patrón de reversión. Aquí hay una cualidad y es de que existen dos probabilidades y las voy a decir. Existe la probabilidad de que el mercado vaya hasta un 6.18 y a partir del 6.18 el mercado caiga a buscar la zona de los 17,800 hasta tocar ese order block, 17,200, 12,000 algo. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos entrado al mercado en esta zona, ¿verdad? Entonces, cuando el mercado vaya llegando a ese nivel 6.18, que usualmente es un nivel retail, ¿por qué? Porque es lo que nos ha demostrado en nuestro backtesting el mercado, vean que ya el precio una vez, voy a acercarlo un poco más para acá, vean que ya el precio una vez llegó al 6.18 y ha dejado liquidez por encima. ¿Por qué? Porque en ese 6.18 los retail dicen, aquí nosotros agarramos el trade millonario y aquí así, así, ¿ven? Pero ¿qué pasa? Ellos están esperando que el 6.18 es el nivel del trade navideño y que a partir de ahí el precio vaya a buscar el 113 o el 130. Algunos Fibonacci usan una diferenciación mínima, el 129, el 127, pero las diferenciaciones son mínimas porque uno ajusta el Fibo, por así decirlo, basándose en ciertos criterios dentro de su operativa o dentro de la experiencia que puedan tener. Obviamente sin reemplazar los niveles importantes por default que ya existen. Entonces,
ya sabemos que aquí nosotros tenemos liquidez por encima de ese 618. Y aquí tendríamos nosotros el punto 5, que el punto 5 sería ese 50% de descuento en donde empieza a haber interés del inversor. En este caso, empezaría a aparecer la verdadera oferta. Y es donde se haría toma de liquidez de estos primeros máximos. Sin embargo, nos dice la teoría que la mejor zona en donde nosotros podemos buscar o las mejores zonas de descuento tienen que ser por debajo del 50% para poder considerar nosotros que hay un interés verdadero. Por eso es que nosotros, a partir del 618 y el punto 5, nosotros vamos a estar alerta para nuestros largos. Sin embargo, alerta para nuestros largos es que vamos a estar atentos a algún patrón que nos indique que el mercado ya a partir de ahí puede caer para estar listos y cerrar en ganancias. Sin embargo, si el precio cae a partir del punto 50, nosotros no vamos a entrar en corto. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la probabilidad de que el mercado llegue a las zonas en donde realmente se encuentra el descuento, hipotéticamente. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una tendencia bajista. Ok, entonces, zonas de corto en esta parte y zonas de alerta a partir del 618, que serían los $17,830, más o menos. Que si ustedes ven, y nos vamos nosotros a un gráfico de 4 horas, vamos a ver cómo cuando el mercado llega a ese 618, vea que toca el nivel y lo que dejan son 3 mechazos. Inclusive en esta vela, que tiene un volumen importante, lo que deja es un mechazo y luego, ¿qué pasa? Se empieza a agotar el impulso o la aceleración del mercado y a partir de ahí cae y van a decir ustedes, uy, es que lo que pasa es que ahí está la oferta y entonces ahí el precio va a caer. ¿Y qué es lo que pasa? Que el retail comete el error de no ver la reacción en el order block que se ha generado. Y para que esta zona de oferta hubiese sido válida, el mercado tuvo que haber ido a buscar las siguientes zonas de interés en esta parte. Al menos eso desde mi forma de ver el mercado. Yo sé que muchos lo van a ver distinto, yo lo entiendo, pero ¿qué pasa? Esto es lo que yo he logrado detectar en el tiempo dentro del precio. Por eso ya a veces ustedes dicen, pero es que ¿cómo aguanta una posición? Sí, porque es que el mercado no se mueve basado ni en mi análisis, por muy bueno que sea, ni tampoco basado en mi tiempo, sino en el interés del que realmente mueve el mercado. Por eso yo tengo que esperar. Pero la gente se desespera, obviamente. Y bueno, esperan con una cuenta más pequeña, etcétera. Por eso es que yo les doy a ustedes niveles para que ustedes vayan moldeándolo, pasándolo en la operativa que cada uno tenga. Y ustedes digan si lo operan en como un scalping y le sacan alguito o qué sé yo. En mi caso yo hago swing trading, yo entro en una posición y la mantengo el tiempo que sea necesario hasta que cumple mi análisis. Vean que aquí yo esperé un mes para que el precio llegara a mi zona de interés, que eran los $20,800 aproximadamente. Un mes. ¿Por qué? Porque era el máximo relativo que yo tenía aquí a partir de el último intento alcista que el mercado tuvo de ruptura por la parte alta, que es el que tenemos nosotros por esta parte. Ok, entonces ahora, esta zona que en su momento nos sirvió de soporte, ahora nos tiene que servir como una resistencia. Sin embargo, para mí las resistencias no son más que una captación de interés dentro del mercado. Sea liquidez. Ahí está la liquidez. Y nosotros siempre tenemos que ir siendo íntegros cuando vemos una estructura. Porque el precio se detuvo en esta zona. Y si aquí en esta zona el precio se ha metido a hacer un lateral, es la zona que nosotros tenemos que trabajar. Van a decir, ok, vamos a ver nosotros a partir de esta parte, por ejemplo, y van a decir, bueno, el chartismo te va a decir lo siguiente. Bueno, este es así, y aquí esto es un triángulo. Así. Y entonces, a partir de aquí, así le va a ser. Ok. Ese escenario existe. Pero nosotros no
operamos basado en una figura. Porque sabemos, o al menos yo, he entendido que las figuras chartistas, los nuevos inversores, lo único que hacen es aprovecharlas a su favor porque acumulan mucha liquidez. Entonces no nos podemos dormir. Vean que aquí el precio trata de romper nuevamente, perder los 15.500 y lo vuelven a mandar para arriba. Aquí el precio recupera la zona pivote de los 16.200 y vean que el mercado se queda lateralizando en esa zona. A partir de donde estamos, ¿qué podría suceder? Bueno, podríamos tener un impulso al alza de toma de liquidez de esta zona hasta más o menos los 17.300 hasta los 17.800 aproximadamente, que nos da una confluencia con la media de 200 periodos. Y a partir de aquí el precio podría volver a caer. Y vemos cómo reacciona en esta parte. Por eso es que les digo, nosotros vamos a estar alertas cuando el mercado llegue a estas zonas que yo he marcado por acá. Y me van a decir ustedes, pero ¿por qué esa línea verde? Bueno, esa línea verde debería de significar algo y nos vamos a ir acá en la parte del gráfico porque algún punto de interés o un punto de control había en ese momento. Y vean que, por ejemplo, acá el mercado toca esas zonas y a partir de ahí sigue un movimiento. Aquí hace una falsa ruptura porque eso es lo que es, una falsa ruptura y a partir de aquí el mercado vuelve a subir. Aquí nosotros inclusive podríamos meter este nivel de los 17.500 más o menos, que también fue una zona que se comportó como una zona de interés en esa parte. Ok, entonces a partir del rango donde estamos, ¿hasta dónde podría ser la siguiente zona de caída? A la zona de los 17.700 y vamos a ver qué información adicional nos ha dado el mercado. Ok, aquí es donde para mí, desde mi punto de vista, si ustedes observan, el mercado ha caído a una zona de interés en donde el volumen se ha visto reducido. El precio cae, se mete en este nuevo lateral o en nuestra zona de demanda y se vuelve lateral. Entonces, perfecto, a partir de aquí ya sabemos y tenemos que tener claro, porque nosotros tenemos que estar listos, porque no sabemos si va a ser chartismo, no sabemos si va a ser smart money, no sabemos qué va a ser el mercado, porque no somos adivinos. Nosotros simplemente estamos preparados para el escenario A y el escenario B. Ya está. Porque nosotros operamos en cualquiera de los dos. Porque lo que nosotros buscamos es tratar de perder la menor cantidad de stop posibles. ¿Ya? Quizás me voy a escuchar un poco mal, pero para mí el stop es el resultado de un mal análisis o de un error dentro del análisis. Porque nosotros siempre no nos podemos decir, no, a ver, aquí voy a entrar y el mercado va a hacer esto y pongo el stop por si no lo hace. Porque entonces está únicamente viendo una probabilidad y el mercado no tiene una probabilidad, tiene dos. Y es la famosa o sube o baja. Pero nosotros tenemos que estar listos para ambas, para perder la menor cantidad posible dentro del mercado. ¿Se va a perder? Sí, se va a perder, no se va a ganar el 100% de los trades, pero vamos a ganar por lo menos el 80, el 85, que yo considero que para mí es un margen de un win rate bastante bueno. No existe el margen de ganancia que te diga alguien que lo gana todo al 100% porque eso es mentira. Eso no existe. Porque para eso tendrías que ser un market maker que tenés la capacidad de mover el mercado a tu favor. Ok. Entonces, zonas mínimas a trabajar, 14.800, 13.700 dólares aproximadamente. A partir de aquí, nosotros deberíamos de empezar a ver patrones correctivos o alguna señal de reversión a las zonas de interés por la parte alta. Sin embargo, como el mercado se ha metido dentro de un rango lateral en donde vemos una compresión del precio y acumulación de liquidez, en este caso, de momento por la parte alta, nosotros vamos a estar atentos porque se va a generar muy probablemente un escenario parecido a este rango anterior. Pero tenemos que tener cuidado, porque como les digo yo, si el mercado a partir de aquí hace algo loco y rompe esta zona, entonces ahí nosotros nos preparamos para
estar listos. ¿Por qué? Porque si el mercado, por ejemplo, supongamos que nos rompe este máximo, nosotros no nos podemos olvidar porque entonces la gente va a estar esperando el precio por acá. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que el precio va a pasar de viaje, va a tomar la liquidez y a partir de ahí va a volver a subir. ¿Y qué es? Espérenme. ¿Y qué es el escenario que nos pasó a nosotros? A mí, por ejemplo, me pasó a mí. Nosotros entramos en corto en esta zona. Exacto. 21.420 y 21.200 entramos nosotros aproximadamente. Sin embargo, vean que el mercado, nosotros esperábamos una reacción en esta parte. ¿Y qué es lo que hace el precio? Pasa de viaje a tomar toda la liquidez que había acumulada en esta parte y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que hace. No lo sabemos porque está en desarrollo. Lo que pasa es que la gente a veces quiere que las cosas se den así ya, para mañana. Y no, porque es que el mercado se va a mover basado en la oferta y la demanda que vayamos a un activo. Entonces, ya sabemos, si a partir del precio aquí pasa de viaje y mitiga esta zona, nosotros ya no nos va a pasar lo que nos pasó aquí, sino que nosotros entonces esperaríamos el precio en estos niveles. En toda esta zona, nosotros esperaríamos el precio en caso de que él haga una ruptura de este máximo. En caso de que no, en caso de que a partir de este order block bajista que tenemos, el precio vaya a mitigar esta zona, pues ya está, estamos todo bien, estamos todo perfecto. Vamos a operar aquí más de alguno que otro rebote o otro rango que se pueda formar y a partir de ahí pues ir buscando la nueva estructura que se nos vaya dando dentro del mercado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya tenemos los niveles FIBO, el precio está ahí, en esa zona, y vamos a tratar de tirar ahora un FIBO más pequeño, y es considerando este mínimo y este máximo, ¿verdad? El último mínimo y el último máximo, perdón. Entonces, si nosotros calculamos el último mínimo y el último máximo, así más o menos, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que el mercado tiene una posible zona, vean cómo coincide. Aquí tenemos el 61%, que sería otro posible nivel donde los retail entren en corto, o bien el 89%, que también es un nivel importante, de donde hay toma de liquidez, y eso se daría la toma de liquidez de estos niveles. Entonces, a partir de los 17.200, 17.900, nosotros, los que vamos en largo, vamos a estar alerta. Vamos a estar alerta. ¿Por qué razón? Porque vean que aquí se cumple, tomando la liquidez de todo ese lateral, el 130 está como en $19.000 aproximadamente. Muy cerca del order block de acá, que si nosotros tiramos el FIBO de toda la caída, vamos a marcar una zona que va a tener una confluencia con ese nivel. Vean que hasta parecieron traders. Más o menos así va a quedar nuestra zona de cobertura por encima de este máximo, inclusive por encima de estos dos. Y a partir de esta zona nosotros vamos a buscar oferta, ya sea para cerrar nuestros largos o para abrir corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos abrir un corto de cobertura para proteger nuestros largos en caso de que nosotros tomemos liquidez por esta parte, perdón, tomemos un parcial por esta parte y abrimos nuestro corto de cobertura. Ya está. Si nos saca, por ejemplo, el stop de esta zona, no importa porque llevamos un largo que nos va a pagar ese stop, pero nosotros ya tomamos ganancia. Entonces al final terminamos ganando, un ejemplo, 75% del trade y con el 25% pagamos los stops que podamos perder en esta zona, que no lo vamos a perder todo. Porque nosotros trabajamos dentro de una operativa de escalonamiento. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Y eso es algo de lo que nosotros aprendemos, pues, los que están conmigo ya desde hace rato en el grupo privado, que nosotros hemos ido entablando esa estrategia de ir entrando en niveles importantes
porque es casi imposible agarrar la mechita. Por ejemplo, nosotros aquí agarramos la mechita. Sí, pero eso fue porque se dio. Porque yo les fui claro a ustedes que el mercado puede llegar inclusive hasta 21.800, 21.900 y que teníamos que aguantar nosotros la presión. Que no se dio y llegó hasta nuestro punto de entrada y cayó. Bueno, eso fue una casualidad. Pero el mercado perfectamente pudo haber subido un poquitito más y a partir de ahí cae. ¿Ya? No siempre vamos a agarrar así como el mejor. Por eso es que yo digo, bueno, nosotros entramos ahí en el mejor precio, sí. Sin embargo, es un escenario que no se nos da siempre. Entonces nosotros no podemos presumir que nosotros entramos en la mechita porque eso solo lo logra el que te explica viendo el gráfico para atrás. Porque es muy difícil. Yo les puedo decir, de 100 trades que yo he hecho, yo he logrado entrar en el mejor punto 25 veces. Así se los pongo, tal vez, en un porcentual. El resto, obviamente, he ganado un 80-85% de los trades, pero no he entrado en la mechita. Entonces, más o menos para que ustedes lo traten de entender, para que no se dejen engañar. Ok, tenemos claro por FIBO qué es lo que podría suceder y ahora nos vamos a ir a un gráfico diario, a un gráfico semanal y vamos a ver qué está pasando. En un gráfico semanal se pone interesante. ¿Por qué razón? Porque veamos qué es lo que ha sucedido cada vez que hemos tenido mechazo por la parte baja en un gráfico semanal. Vean, este mechazo de acá y el precio subía hasta acá. Aquí veíamos mechas por abajo y vemos que el precio rebota y empezamos a ver nosotros mechas, pérdida de volumen de venta y empezamos a ver mechas en un semanal por la parte baja. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros a partir de aquí? Un rebote. ¿Hasta dónde? Ya lo hablamos. Eso para un gráfico semanal. Nos vamos a ir a un gráfico diario. Bueno, perdón, en gráfico semanal. Y vamos a abrir los indicadores que nosotros usamos. Aquí tenemos nosotros dos indicadores, que serían un momentum y tenemos nuestro ADX. Yo voy a eliminar el momentum, voy a eliminar los momentum. ¿Por qué elimino los momentum? Porque los momentum son indicadores que se mueven basándose en lo que hace el precio y no nos indican el interés de un activo en cuanto a su sobrecompra o a su sobreventa. Y si nosotros observamos, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Que a partir de aquí lo que nosotros tenemos es una divergencia alcista que no se ha terminado de confirmar. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que el mercado rebote. Lo que pasa es que aquí hay un tema a conversar. Porque un rebote semanal en Bitcoin podría mandar perfectamente el mercado hasta la zona de que yo les había dicho en su momento, de los $28,000 más o menos. Eso en un gráfico que sería semanal. Pero nosotros necesitamos, ¿qué? Para poder confiar en ese movimiento. Ruptura de los máximos anteriores en donde se ha desencadenado una cascada de órdenes de venta, o sea, oferta. Entonces, de momento, tenemos ahí la divergencia alcista que ya se confirmó, pero no se ha ejecutado. Es que no sube, me dicen, que esa cosa, ok, es cierto, no sube, pero tampoco vemos que el precio sigue lateralizado. Entonces, tenemos que darle chance porque en un gráfico semanal el precio no va a subir mañana. Pero entonces, para nosotros tener una cercanía lo más pronto posible para poder detectar el siguiente movimiento, nos vamos a ir a un gráfico diario. Y en un gráfico diario, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, nos vamos a ir al gráfico diario. Y nosotros lo que vemos en un gráfico diario es de que aquí el mercado, el ADX, que es el que nosotros, perdón, el RSI, que es el que nosotros usamos, le vamos a tirar una línea de tendencia y vemos que el mercado no ha perdido esa línea de tendencia. Esta va a ser nuestra línea de tendencia que nosotros vamos a trabajar en un gráfico diario. Si nosotros vemos que esta línea de tendencia se pierde, el gráfico muy probablemente, o el RSI, se va a reiniciar.
más o menos así lo podemos llamar. ¿Y qué? Y es que va a ir a buscar nuevamente una zona de demanda y va a sobrevenderse nuevamente. Sin embargo, según otras indicaciones por estructura de mercado que nosotros tenemos que ver que el mercado siga subiendo. Ojo cuando el precio llegue a esta zona, que es una media móvil de 50 periodos dentro del RSI. Cuando el precio haga esto, más o menos, perdón. Cuando el precio haga esto, más o menos, aquí nosotros vamos a analizar lo que puede pasar. Pero si nosotros vemos que el precio va haciendo esto y empieza a entrar por encima del punto 50 del indicador, lo que nosotros vamos a tener en ese punto es que el precio, evidentemente, va a entrar en un cambio de dirección, pero no tendencial mayor, sino tendencial dentro de la temporalidad que lo estamos analizando. En este caso, el gráfico diario. Entonces, vamos a empezar a ver el rebote diario ya un poco de forma más notable. ¿Verdad? Ok. Entonces, nosotros vamos a irnos por acá. Vamos a eliminar esto. Y ya tenemos que en un gráfico diario estamos bien. En el gráfico diario estamos bien. Nos vamos a ir a un gráfico de 4 horas y vemos qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a tratar de buscar la línea de tendencia en gráfico de 4 horas a partir del mínimo que tenemos. Aquí lo que tenemos es un primer marcaje de divergencia y estamos bien, no estamos mal. Entonces vamos a ver el desarrollo nosotros, de ese RSI en 4 horas ahora, a partir de que el mercado vaya haciendo un movimiento hasta la parte de sobreventa y esperar nosotros algún patrón que nos indique en 4 horas una posible reversión. En ese momento, yo esperaría que estemos como en la zona de los 17, 18, 19 para empezar a caer. Podría ser que el mercado suba en 3 velas de 4 horas y llegue hasta la zona de la parte alta, empiece a presentarnos una indicación de reversión y a partir de ahí caiga con fuerza. Ya está. Pero de momento nosotros vamos bien. Según los indicadores, según la estructura y según el tiempo y la acción del precio, estamos bien, no estamos tan mal. 12K mañana, todavía no. ¿Que la probabilidad sigue existiendo? Sí. Pero tenemos que tener calma. Eso sí, si rompemos el máximo anterior de los 21,400, esperamos una correctiva, esperamos un liquidity sweep y nos incorporamos a la alza en la zona más baja que podamos encontrar luego de la toma de liquidez y lo más cercano al order block que tenemos dentro de un mensual. ¿Verdad? Y buscamos nuestras posiciones en corto por la parte alta. Siempre tratando de calcular que el mercado no nos saque por stop. Y ya está. Con eso yo voy a terminar. Esto es un gráfico de 4 horas. Yo voy a seguir trabajando como les decía, vean, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, voy a eliminar eso no. Y voy a poner por acá, perdón, voy a poner por acá, creo que era este. Sí, era este. A ver, este, ¿qué es esto? No, eso no. Ok, era este. Este es el gráfico con el cual yo voy a trabajar de momento, en donde yo estoy tratando de ver qué está pasando. Si nosotros inclusive colocamos nuestros niveles automáticos, vean que tenemos 17,000, 17,500, como la zona que yo les estaba hablando, 18,300, 18,100 y 19,800. Zonas por la parte alta. Hasta que tengamos el cierre mensual, se nos van a reiniciar los niveles diarios y diarios. De momento no se han reiniciado. Vean que todavía me parece como que estamos en un soporte 3. Vamos a esperar que eso se reinicie. Pero para que eso se reinicie, necesitamos que se haga el cierre mensual. ¿Verdad? Vea que aquí el precio subió, casi que llegaba a esta zona, pero no. Entonces, los niveles automáticos diarios casi no me generan cierta confianza. Me gusta más trabajar con los de 4 horas y con los de 15 minutos. Porque si ustedes observan, este es un indicador más que nosotros usamos, más que todo para
para buscar cierta información dentro del gráfico, los de 15 minutos también son bastante importantes. Vean cómo llega a esos niveles y ahí tiene reacciones. Vean cómo estos son un poco más precisos. Vean que inclusive a partir de aquí tenemos un nivel en los 19.000, 15.900 dólares más o menos. Y por la parte alta, 16.400, 16.700 y aquí donde empezamos a tener liquidez. Esta es liquidez. ¿Por qué ese cuadro es de ese color? Porque es liquidez que ya se tomó. Perfecto. Entonces, ya la tenemos clara. Ese es el escenario que vamos a seguir trabajando. Vean que aquí yo tengo marcado 130 más o menos. Ahí. 14.800 más o menos, pero inclusive podemos ver una profundidad un poco más amplia. Entonces, ya. Vemos aquí, esto es Binance. Vea que como en esa última vela de 4 horas está entrando volumen, hay compras. Vean que en esta vela de ahora temprano entraron compras. Entonces, seamos un poco más pacientes. Esperemos que se desarrolle el lateral. Con eso yo voy a terminar el gráfico. Este ha sido mi análisis para hoy. Vamos a esperar el cierre mensual y yo voy a hacer un video para el cierre mensual a ver qué nueva información nos va a dejar el mercado, porque el precio se va a mover o no se va a mover. Vamos a ver si se mueve entre mañana y pasado mañana y ya está. Entonces voy a voy a darle stop a la grabación para luego subirlo y a ver si tenemos dudas. Criptos no vamos a ver en este momento, nos vamos a enfocar con Bitcoin. Ya ustedes ya tienen las indicaciones para las criptos. Algunas están en ganancias, creo, otras todavía no, pero mantenemos los stop y esperamos las proyecciones basadas en estos movimientos. Recuerden que con las criptos, para no se nos va mucho el tiempo para poder analizar criptos, yo prefiero con las criptos, yo irles enseñando con Bitcoin lo que es la interpretación y análisis de un gráfico de forma objetiva y que ustedes hagan la tarea con la cripto. Yo les doy una señal, ok, está bien, pero que ustedes vayan a hacer la tarea con la cripto, la forma de ver el mercado que yo les enseño con Bitcoin. Porque si ustedes logran entender un gráfico, van a poder entender Ethereum, lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran que sea un mercado, un activo. Y ya está. Entonces vamos a pausar el video y muchísimas gracias.